Hola chicos, les voy a hacer una breve introducción a la guía número 2 que se llama Las bases constitucionales de Chile. Aquí vamos a aprender dos cosas importantes. Primero, lo que es una constitución política y tiene que ver con la palabra latina constituire que sale en la guía. ¿Ya? Este tiene que ver principalmente con los aspectos legales, de derechos, de deberes que tiene una sociedad como la que tiene Chile. Todos los países tienen constituciones políticas y de acuerdo a esto también tiene que haber normas. ¿Ya? En ese sentido, una de las principales partes importantes de una constitución nacieron en las antiguas poligriegas, donde la idea fundamental era ordenar la vida de las personas, principalmente en Atenas. ¿Ya? De acuerdo a eso, hay principios de una constitución democrática. Y de acuerdo a esto, es el llamado constitucionalismo, que tiene que ver principalmente con un régimen político. Y un régimen político tiene que ver con lo que hoy día, por ejemplo, pasa en Chile, que es un régimen político de derecha o de izquierda en su momento o también de centro. Tiene que ver mucho con los partidos políticos que de una u otra forma estén vinculados a lo que es la política actual de nuestro país o en su defecto a todo lo que son las políticas de la formación de partidos políticos del siglo XIX. De acuerdo a esto hay cuatro principios. Primero, la titularidad del poder constituyente es decir, de quién va a ser, por dónde va a emanar la constitución. En un primer momento, si nosotros nos damos cuenta, las constituciones que ha tenido Chile, que después vamos a ver una parte de la guía, tiene que ver principalmente con la emanación de la opción política con respecto al poder de algunos grupos políticos. En el caso, por ejemplo, de la independencia, tiene que ver con conservadores liberales, que eran los aspectos importantes que habían de grupos políticos de la época. Otra parte importante es el ordenamiento jurídico que tiene que tener una constitución, que es la supremacía constitucional, que también ustedes lo van a aprender con respecto a esta guía. Ahora, otra cosa importante, el reconocimiento de los derechos fundamentales a las personas. Nuestra constitución y las que teníamos anteriormente, en algún artículo dice los derechos y deberes de las personas. En el caso nuestro, nuestra constitución hoy día habla del artículo 19, que es el primer inciso, dice el derecho a la vida, y por algún otro lado dice los derechos y deberes que tenemos nosotros como ciudadanos de este país. Ustedes saben que al cumplir 18 años nosotros somos personas que tienen derechos y deberes que nuestra constitución nos obliga y nos otorga como ciudadanos chilenos. ¿Ya? También con otras partes separa los poderes, en este caso poder ejecutivo, legislativo, judicial, que son los poderes que en cualquier país democrático deben estar separados y deben tener su propia autonomía. En el caso nuestro, el poder ejecutivo, que se presenta a la República, y el poder legislativo, que es el Congreso Nacional, dividido en dos cámaras, diputados y Senado, son colegisladores. ¿Por qué digo esto? Para que ustedes entiendan la explicación. Porque de una otra forma, si un proyecto de ley parte del presidente de la República, pasa al Congreso, vale decir, con legislador. O también los proyectos de ley pueden pasar o pueden nacer en el Congreso mismo, en diputados, pasar a senadores y posteriormente pasar a lo que es el presidente de la República. El caso más puntual que últimamente vimos es este famoso proyecto de ley del 10% de la AFP, que es una cosa importante que ustedes pueden indagar un poco más por dónde vino la mano para hacer este proyecto. Por otro lado, nosotros hoy día tenemos para que entiendan un poco, una constitución que fue hecha en dictadura, la famosa constitución de 1980, en donde se da a conocer principalmente, explícitamente, las labores de esa constitución. Ahora, en términos generales, esa constitución es ilegal porque se hizo en un contexto de una dictadura militar, no había un congreso funcionando, no habían partidos políticos, por tanto, nadie supo realmente lo que esa constitución de otra forma generaba, ¿ya? Principalmente, después ustedes lo van a aclarar con la guía, esa constitución lo que hizo en un comienzo fue tratar de no hacer cambios a lo que era la política de la dictadura o post-dictadura del año 80 y tenía que principalmente lo que se llama una democracia protegida. Lo que obviamente no se pudo cambiar hasta aproximadamente el año 2005. Solamente se han cambiado algunos artículos de la Constitución con acuerdo de los partidos políticos, pero no se ha cambiado en su totalidad. Recuerden que ahora este 25 de octubre viene un plebiscito para aprobar o rechazar
el proyecto de una nueva constitución política en nuestro país. De acuerdo a esto, la Constitución del año 80 hubo muchas cosas importantes, como por ejemplo, yo creo que uno de los que se generó en esa época, en el 86, fue la desmunicipalización en la educación. ¿Ya? Recuerden que antiguamente la educación era dirigida por el Ministerio de Educación y posteriormente en el año 86 pasan a las municipalidades a ser parte de esta educación. Consecuencias de la Constitución del 80, muchas consecuencias políticas, sociales, económicas, culturales, etcétera. Ustedes lo van a ver en la guía, principalmente tiene que ver con eso. Por otro lado, aquí también vamos a dar una breve reseña de la historia constitucional de Chile. ¿Por qué es esto? Porque uno cuando Chile es independiente en el año 1810, nosotros no teníamos ningún reglamento constitucional. Por tanto, lo primero que se hace una copia del reglamento constitucional de España. ¿Ya? La primera constitución, entre comillas, o reglamento, se hizo en 1812, estuvo a cargo de José Jiménez Carrera. Posteriormente se hizo la segunda, en el año 1818, en donde el ideólogo fue Bernardo Higgins, con artículos que eran muy semejantes a lo que principalmente tiene que ver con la Constitución española de la época. Por otro lado, después se hizo un ensayo federal, año 1826. Este es el periodo que se llama ensayos constitucionales, que va del año 23 al año 31. El año 26 se hace la primera especie de constitución política, pero el problema fundamental es que quería emular o compararse con Estados Unidos en esta división de Chile en estados. Lo que obviamente no fue una idea muy buena, porque Chile en ese momento estaba separado en 9 provincias. Y cada una de las provincias es importante en términos de lo que significa un autodesarrollo. Posteriormente, la primera constitución real que se hace en Chile es el año 1833, que fue obra de don Mariano Egaña. Esa constitución estuvo vigente hasta 1925. Eso es lo importante. Cambió principalmente por aspectos políticos, sociales de la época. Chile se fue desarrollando políticamente hasta 1925, lo que hizo obviamente que esta constitución se cambiara. El año 25 se cambia la constitución y se promulga la nueva con el gobierno de Arturo Alessandri Palma, y esa constitución tenía otras cosas importantes como separación de poderes. Ya el Estado no es católico apostólico romano como sale en la Constitución del año 33, sino que y también hay una organización institucional. Se habla de una modernización del Estado. Y por otro lado, esta Constitución del año 25 dura hasta el 11 de septiembre del año 1973, donde se hace el golpe de Estado y se borra toda la parte política en Chile hasta la generación de la Constitución del año 1980. Esta génesis ustedes la van a conocer en la guía. Tiene que ver principalmente con una comisión que se llamó la Comisión Ortúzar, que ustedes, dentro del aspecto de la guía, hay unas preguntas pendientes por ahí que tienen que ver principalmente con la promulgación de una nueva Carta Fundamental. Una nueva Carta Fundamental también es la Constitución Política, o también llamada Carta Magna. ¿Ya? Lo importante es que esta Constitución, que fue hecha en un concepto político diferente a lo que hay hoy día, sigue estando vigente, no se puede cambiar. La única posibilidad de cambiarla es ahora el 25 de octubre, donde uno tiene que votar, obligadamente tiene que ir a votar para que este proyecto de nueva constitución se apruebe. Eso es lo más importante, chiquillos, de esta guía. Ojalá les sirva esta pequeña introducción. Las preguntas que están ahí son súper puntuales y yo creo que van a entender muchas cosas del por qué esta constitución aún no se puede cambiar. Que estén muy bien, muchachos. Buenas noches.